Hola, saludos a todos. Me gustaría comenzar esta breve intervención, como no puede ser de otra forma, agradeciendo de inicio a los organizadores de este proyecto el poder participar en este cuarto Congreso Internacional Humanidades Digitales y Ciencias Sociales 2.0, que en esta edición 2021 lleva por título Visiones holísticas del patrimonio en una sociedad interconectada. De hecho, esa interconectividad creo queda reflejada en la virtualidad con la que estamos desarrollando este congreso, signo inequívoco de las circunstancias que atravesamos y que todo indica seguirán formando parte de nuestra cotidianidad durante algún tiempo. Ya pueden apreciar, el título que les propongo para en esta ocasión, ¿no? Caminar entre soledades, de la ciudad museo al museo como ciudad, narraciones urbanas alrededor de la educación patrimonial. Intervención que pienso pivota sobre diversos conceptos que abren un, en ocasiones, complejo sistema de relaciones, pero que en todo caso articulan un espacio común, donde ciudad, museo, patrimonio serían tres conceptos esenciales en este sentido y alrededor de los cuales circulan otros como, por ejemplo, educación o la propia idea de caminar como forma de conocimiento. Y todo entendido igualmente como un recorrido que nos puede ilustrar sobre la idea de la pedagogía en torno al patrimonio. Igualmente, de entrada, os propongo ya esta pequeña cita de la escritora norteamericana Gertrude Stein, que decía, allí no hay allí, y que posiblemente estaba trasladando esa imagen de volver a una calle, a un rincón de la memoria dentro de una ciudad y ver cómo había cambiado, adivinando que no era el mismo en el que vivió su juventud. Hoy nos sentimos en muchas ocasiones igual, cuando recorremos una ciudad y apreciamos en su persistente mutabilidad que todo cambia a nuestro alrededor. Eso sí, con la intuición de que al menos el paisaje patrimonial retoma su consistencia desde su vigencia en el tiempo. Cuatro paradas, cuatro momentos, ¿por qué no incluso cuatro experiencias que pueden integrarse dentro de este pequeño itinerario que pretendo trazar en esta presentación? Aporto como contexto inicial cuatro quizás también reflexiones que son las que están viendo aquí. Descubriendo la ciudad, la primera de ellas, bueno, que nos podría incluso ilustrar sobre esa idea de salir al encuentro de sus posibilidades, ver qué nos ofrece la propia ciudad o incluso, ¿por qué no?, intentar adivinar qué ofrecemos nosotros a la propia idea de ciudad. Topografías silenciosas, el segundo momento, lo que significa recorrer sus extensiones y conocer lo que en ellas crece y se proyecta ante nosotros. En un tercer momento, bueno, que podíamos referirnos como museo-ciudad versus ciudad-museo, estaríamos ante un diálogo en permanente revisión que creo es conducente hacia diferentes formas y modos de entender el patrimonio y el arte y también su conexión con el entorno urbano. En última instancia, justamente utilizando estos tres conceptos, patrimonio, ciudad, museo y otros pareceres, formaríamos un triángulo en el que podríamos insertar numerosas experiencias y entre las cuales, por supuesto, les propondré algunas. Y todas ellas devienen o se pueden considerar a partir del desarrollo también y la vigencia de diferentes proyectos desarrollados desde diferentes seminarios puestos en práctica en el ámbito de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Así, de inicio, la ciudad como experiencia, esta idea de descubrir la ciudad que nos advierte y yo aquí les propongo estas dos consideraciones en torno a la propia idea de ciudad. La primera de ellas, de Dejan Šulcić, director del Museo de Diseño de Londres, en el que, bueno, dentro de un libro llamado El lenguaje de las ciudades, ya nos advierte desde el principio cuál es su pretensión sobre la propia idea de ciudad. La ciudad es una palabra que puede describir casi cualquier cosa,
esa amplitud de posibilidades que nos ofrece Tsutsik en su idea de ciudad, evidentemente nos pone sobre aviso de todo lo que puede entrar en juego o en consonancia en la propia idea de construcción del concepto de ciudad. Por otra parte, tendríamos al arquitecto Camilo Sitte, que nos propone esta otra, la ciudad como una secuencia de experiencias visuales y espaciales. En este modelo se instala también la propia percepción de la ciudad, no solo como un contenedor, sino igualmente como un elemento propiciador de recursos. Por tanto, incluso podríamos derivar nuestras expectativas en torno a la idea de ciudad desde estas dos posiciones. La primera de ellas, bueno, salir a su encuentro, adivinar en sus rincones la generosidad de sus experiencias, lo que supone incluso dar paseos a modo de descubrimiento. Por otra parte, también podríamos integrar en esta idea de ciudad el reconocernos en sus límites, el descubrir todo aquello que nos convierte en parte de ella y en el que podría perfectamente entrar patrimonio, arte, urbanismo, arquitectura, sus edificios, etcétera, etcétera. Especialmente interesantes creo que resultan aquí, en el contexto de estas dos afirmaciones en torno a la idea de ciudad, las experiencias del escritor Robert Wasler, caminante empedernido que hizo del paseo, ya fuese campestre o urbano, la razón de sus escritos, o incluso aquellos pasajes de Walter Benjamin en los que la ciudad quedaba atrapada en la ensoñación de una realidad en la que todo se advierte continua experiencia, esos pasajes en los que muchas veces se perdía, ¿no? Incluso esos lugares en los que hoy intentamos nosotros también de alguna forma perdernos para recorrer ese diálogo en ocasiones perdido con el propio sentido o significado de la ciudad y de, por supuesto, todo lo que alberga en ella. Así, como ejemplo de todo esto que le estoy comentando, una primera experiencia vendría de uno de los proyectos vinculados con el Seminario Permanente de Arquitectura, integrado en la sección de arte de la Real Academia de Bellas Artes de Antequera, un seminario que lleva ya años trabajando en propiciar esos diálogos, esos acercamientos entre la ciudad, los edificios, el urbanismo y sus diferentes posibilidades para acercarlos al ciudadano, que no es más que otra parte esencial dentro de esa trama o de esa traza urbana. Justamente en este contexto del Seminario Permanente de Arquitectura, que se celebra también desde hace ya algunos años, la Semana de la Arquitectura allá por octubre, iniciamos una serie de propuestas que incluían conferencias y también lo que están viendo aquí, una serie de itinerarios urbanos que nos llevarían a conocer desde otro punto de vista las ciudades y los entornos en los que habitualmente el ciudadano se suele mover y que muchas veces en su afán de hacer evidente esa prisa con la que vivimos intensamente desde hace ya mucho tiempo, dejamos de percibir toda una serie de elementos cercanos que son, al fin y al cabo, propiciatorios de conocimiento y, por supuesto, también de una experiencia en torno al patrimonio cultural. Al fin y al cabo, lo que estábamos haciendo cuando recorríamos algunas de estas calles, incluso nos metimos en algunos edificios, era propiciar esa idea de conocimiento de la ciudad desde la perspectiva de su patrimonio arquitectónico. En esa ocasión fueron los protagonistas algunas calles, sus edificios, sus vivencias, al fin y al cabo sus realidades, todo como parte de una experiencia diferente, como decía antes, sobre lo cercano y reconocible. Y en este sentido, ¿por qué no? Podríamos incluso plantear la traslación hacia lo que en su momento, allá por los años 60 del siglo pasado, proponían las derivas situacionistas, donde se trabajaba en pos de, digamos, hacer evidente o crear esa idea de la psicogeografía, en la que el ser humano configuraba su propia idea de ciudad mediante los recorridos, a veces conscientes o inconscientes, que en ella
realizaba. Algo de todo eso pretendíamos un poco también poner en consonancia en esta experiencia en la que, por supuesto, el patrimonio, la cultura y el conocimiento eran elementos indispensables para poder propiciar dicha labor. Como decía antes, incluso profundizamos en diferentes aspectos vinculados con esas calles, donde resaltamos una serie de hitos arquitectónicos y en los que incluso penetramos en el interior de algunos edificios para conocer en profundidad algunas de sus realidades. En esta ocasión, o en esa imagen que están viendo, el grupo paró en una manzana que a mí siempre me ha parecido paradigmática dentro del contexto urbano de Antequera, que es el lugar que evidentemente utilizamos como contexto, como espacio natural para poder desarrollar esta actividad. Como digo, en esa manzana que a mí me parece, como decía antes, paradigmática, pudimos confrontar toda una serie de ideas, de reflexiones y de propuestas en torno a diferentes edificios, como era el Teatro Cine Torcal del arquitecto Antonio Sánchez Esteve, o incluso el edificio colindante, la Caja de Ahorros de Antequera, que fue ejecutada por Daniel Rubio, otro arquitecto que incluso trabajó con Sánchez Esteve en la ejecución del Teatro Cine Torcal. Y veíamos cómo desde la posición que enfrentaba estos dos edificios, que podía perfectamente venir evidenciada entre la línea curva que plantea uno y la rectitud de formas que esgrime el otro, proponía una diferenciación plausible que además también evidenciaba una manera diferente de acercarnos a estos edificios, de entenderlos y de cómo se percibían por parte del ciudadano. Todo este tipo de cuestiones las pusimos en consonancia en esos grupos que se crearon, porque además era, podemos decir, una experiencia viva, ya que si bien es verdad que fue numerosa gente la que se apuntó para ello, en el simple hecho de vernos caminar por las calles, ir hablando, pararnos en algún momento, como han visto incluso antes en alguna placita para plantear estas cuestiones, ya suponía que incluso otras personas se acercaran en ese punto de curiosidad y de advertir qué es lo que estábamos viendo y comprobando. Con lo cual creemos que fue una labor interesante y propiciamos una apertura de la ciudad, de algunas de sus calles y sus edificios a personas que, bueno, en un amplio espectro de posibilidades, en muchos casos nunca habían tenido contacto con estos edificios cuando habitualmente pasaban todos los días prácticamente al lado de ellos. Este segundo momento, este que hemos llamado esas ideas de topografías silenciosas, lo que significa de alguna manera pues plantear esos recorridos por las extensiones de la propia ciudad y conocer lo que ellas o lo que en ellas crece, evoluciona y se proyecta ante nosotros, también es un motivo recurrente para, bueno, de alguna manera plantear una serie de experiencias alrededor de la traza urbana y todo siempre como ese sustrato importante a partir del cual construir un discurso en torno a la labor también pedagógica que se puede plantear en torno a la arquitectura, en torno al patrimonio cultural, en torno al arte, etcétera, etcétera. De hecho, en esta idea que propongo aquí de experiencias alrededor de la traza urbana, destacaría dos elementos fundamentales. Por una parte, las experiencias, lo que supone el posibilitar de alguna manera la percepción del patrimonio de formas diferentes en estrategias también un poco diferenciadas de lo que viene siendo habitual, que es, bueno, pues a lo mejor acercarse a un edificio con más o menos acierto, descubrirlo en su integridad y, bueno, seguir a otro tipo de esquemas, ¿no? En este caso, con las experiencias que nosotros hemos también puesto en marcha en Antequera, como, bueno, no sé si ya decir un banco de pruebas, aunque no debe de ser entendido así, pero sí como un lugar que nos ofrecía diferentes posibilidades para trabajar en este sentido. Por lo tanto, en esta frase, en esta aseveración de experiencias alrededor de la traza urbana, ya de entrada, como digo, destaco esa idea de experiencias como la posibilidad de percibir el patrimonio desde posiciones diferentes. Igualmente, cuando hablamos de la traza urbana, también estamos incluso
derivando la atención hacia esa idea de narrar la historia, el arte, la sociedad, desde la proyección de elementos distintivos que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la arquitectura. Y en este sentido, y como ejemplo, bueno, les traigo estas imágenes que corresponden pues también a unas sesiones que en su momento desarrollamos en el propio contexto de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en la que se proponía un poco aprender de lo visible, de lo que la ciudad en su silencio nos proyecta bajo formas que pueblan el exterior, por ejemplo, de la arquitectura. De este modo podíamos plantear el conocimiento de esos edificios, que no es más que el conocimiento extensivo de la propia ciudad, bueno, mediante el conocimiento de toda una serie de elementos que desde la parte externa del propio edificio, de la propia arquitectura, nos están advirtiendo sobre diferentes contextos donde lo social, lo religioso, lo económico, lo artístico se dan cita y son también elementos indispensables para profundizar y conocer no solamente la propia arquitectura, sino, como decía antes, la propia idea de ciudad. Es decir, acercarnos al patrimonio desde lo que nos ofrecen las fachadas o los elementos externos de estos edificios, que en ocasiones puede ser un escudo, en otras puede ser una escultura, etcétera, etcétera. Incluso también estas formas de acercarnos al patrimonio desde las posibilidades que ofrecen una serie de elementos propiciatorios de conocimiento, como decía antes, alguna inscripción de una casa nobiliaria, algún elemento decorativo que está presente justamente en la entrada de alguna casa, como decía también antes, señorial. Nos está hablando no solamente de lo que de cara al exterior ofrece esa arquitectura, sino también de sus moradores, de quienes hacían vida en esos edificios y que hoy están convertidos en parte de la historia de la propia ciudad. Detalles, al fin y al cabo, que no son habitualmente perceptibles, pero que están ahí y forman parte de una misma realidad. Ya puede ser algún elemento escultórico, alguna, como decíamos, inscripción o texto, o incluso, por supuesto, esa idea de cómo la genealogía se nos presenta de cara a quienes habitualmente circulamos por las calles de una ciudad. Fachadas, al fin y al cabo, también que con sus marcas nos proveen de información y de cómo ésta nos llega bajo la apariencia de imágenes que nos seducen también desde diversos ángulos como parte de un discurso inherente al contenedor en sí y extrapolable al espacio pedagógico. Un tercer momento en el que nosotros hemos planteado este pequeño recorrido era, bueno, pues esa idea de museo-ciudad o de ciudad-museo, un diálogo en permanente revisión que, bueno, como decíamos antes, conduce hacia diferentes formas y metodologías de entender el patrimonio y el arte y, por supuesto, también su relación con el entorno urbano. Así, en esta idea de ciudad-museo versus museo-ciudad, podríamos aproximarnos desde dos visiones en la conformación de esta idea, como digo. Por una parte, la que se explicita aquí bajo la idea de esa construcción identitaria, de cómo, por ejemplo, el objeto artístico, la obra de arte y su conversión en patrimonio se convierten en valores exponenciales en la construcción de identidad cultural. Es decir, construir, elaborar, evidenciar durante pues el trabajo continuado en el tiempo para propiciar que una ciudad se convierta en un referente patrimonial y donde esa idea justamente de entender sus calles, sus rincones, sus espacios como un museo sería un elemento o sería un ejemplo importante. Por otra parte, y frente a esta idea de construcción identitaria, es decir, cómo se podía conformar la idea de una ciudad-museo mediante la construcción de la misma, tenemos lo que supondría la otra vertiente, es decir, lo que ya existe, la realidad permanente. En lugar de construir desde la provisión de elementos determinantes, esta idea justamente se elevaría sobre la presencia, sobre lo que ya existe per se como conglomerado de experiencias alrededor del patrimonio. Y aquí les traigo una nueva experiencia y además que incluso podría servirnos para hablar
justamente de esa otra idea que es la construcción identitaria. Desde hace ya algunos años, también en el contexto de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, se viene trabajando en el contexto del Seminario Permanente de Prácticas Artísticas y Cultura Contemporánea en la realización de una serie de convocatorias que se denominan Encuentros de Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural, que suelo coordinar con la doctora, arquitecta y conservadora de museos Aurora Villalobos. Mediante estos diferentes proyectos, este año vamos a desarrollar su quinta edición, ya llevamos 5 años, lo que intentamos trabajar no es más que la propia idea del descubrimiento y difusión de una serie de ejemplos y propuestas en las que este diálogo arte contemporáneo y patrimonio cultural se posiciona como relevante en el conocimiento del medio. Ahí están viendo lo que fue el aparato de difusión en torno a los terceros encuentros, en los que, justamente dialogábamos con esta idea de patrimonio e identidad. Y dentro de ese contexto aportamos lo que es una realidad hoy en día, como es el proyecto que desde hace ya muchos años se viene fraguando y trabajando desde Genaguacil, entendido y además así publicitado como pueblo museo, un espacio museístico que lo traigo como ejemplo de espacio que se construye en el tiempo, que se conforma desde la presencia del arte, que finalmente se convierte en parte del mismo pueblo, creando una imagen única, identitaria de ese lugar. Un lugar que poco a poco queda poblado de una serie de propuestas de artistas que al final se conforman como elementos ciertamente entendibles como patrimonio, porque se quedan en el pueblo, en el propio pueblo, evolucionan y crecen con el mismo y al mismo tiempo, valga la redundancia, lo están dotando de un valor altamente significativo, con lo cual esa idea de construcción identitaria que planteábamos al principio de este pequeño bloque podría perfectamente quedar patente en las propuestas que desde hace años está realizándose en Genaguacil. Es solamente un ejemplo, entiendo que puede haber más. De hecho, por confrontación, y ya que estamos hablando y hemos propuesto experiencias desde otra ciudad como es Antequera, incluso esta idea podría quedar, como digo, enfrentada a la de Genaguacil, mientras que Genaguacil está propiciando esa construcción de la idea de una ciudad-museo, en el caso de Antequera, con la existencia de ese numeroso y vastísimo patrimonio que alberga en sus calles, sería esa otra idea donde la realidad persistente es la que conforma el propio sentido de entender la ciudad como un museo. Dos ejemplos que, quedan patentes. Uno, como veíamos un poco al principio, desarrollando esos itinerarios para reconocer un poco todos esos elementos patrimoniales y arquitectónicos, y en el caso de Genaguacil sería esa propuesta que, como decimos, se elabora, se piensa y se reflexiona con el devenir del tiempo hasta configurar un paisaje muy característico y muy identitario de un lugar concreto. En última instancia, este último bloque, antes de que terminemos, como decía antes, proponía 3 conceptos a partir de los cuales incluso ya hemos estado construyendo un poco esta propuesta, porque al fin y al cabo esta breve intervención no deja de ser también una propuesta, ¿no? Patrimonio, ciudad y museo y otros pareceres, y por qué no, esos pareceres incluso podrían ya haberse adelantado en lo que ya hemos recorrido hasta el momento. Al fin y al cabo estamos hablando de un triángulo importante que supone el pensar la ciudad como un museo, el incluso adivinar cómo un museo puede ser también parte de una ciudad, pero no vivir de puertas hacia adentro, sino de proyectarse hacia afuera, y de cómo, por ejemplo, en todo ese diálogo que se plantea entre la propia ciudad y la propia idea de museo, tenemos al patrimonio como elemento indispensable a partir del cual elaborar, construir toda una serie de propuestas, narraciones, como decía el propio título de esta intervención, o diálogos en los que todos podamos de alguna manera participar. De hecho,
Un esquema importante podría ser justamente cómo se pasa desde la idea de ciudad a museo o de museo a ciudad y cómo se interrelaciona en todo ese momento lo que es la existencia, la realidad del patrimonio y la creación de espacios justamente derivados o pensados para el conocimiento y, por qué no, también la experiencia de ese propio patrimonio. Con lo cual, estos 4 conceptos, ampliamos uno más, antes hablábamos de ciudad, de museo y de patrimonio, ampliamos hacia los espacios urbanos para entenderlos como también propiciatorios de ese conglomerado en el que interactúan estos conceptos, propiciando a su vez experiencias. Una experiencia que, por ejemplo, de nuevo, en el caso de Antequera, pudimos comprobar también hace unos años cuando tuvimos la visita de un grupo de Urban Sketchers, que muchos de ustedes, bueno, muchos de vosotros conoceréis. Es un grupo de personas que se dedica bueno, pues a capturar las ciudades en las que va parando en esa itinerancia continua y permanente que realizan durante los años. Como digo, personas que se paran en esas ciudades y la capturan o capturan su patrimonio, su arquitectura, sus calles, su vida, en toda una suerte de dibujos que al final se constituyen en documentos importantes de lo que es el transcurrir, el paso del tiempo en un lugar determinado. También pudimos advertir esa visita que tuvimos hace unos años a Antequera con un nutrido grupo de Urban Sketcher. En este caso fue a través del trabajo continuado que el arquitecto Félix Jiménez Zurita realizó también en el contexto del Seminario Permanente de Arquitectura para propiciar esta avenida y lo que supuso pues durante unas horas que este grupo de personas estuviese en Antequera y capturara esos instantes. Además, también como pueden ver incluso en la imagen, y por eso se la pongo, me parecía muy interesante e ilustrativa de esto que estamos hablando. Además participaba o proponían la participación de personas que se acercaban a ese grupo, como por ejemplo este niño que, bueno, se sentó en uno de los bancos donde estaban los propios Urban Sketchers y allí se puso a dibujar, con lo cual incluso esa idea de pedagogía sobre lo que se estaba haciendo y sobre lo que se quería capturar en esos dibujos se ponía en consonancia con la participación directa de algunas personas, como estamos viendo en este caso. En definitiva, fue una experiencia muy enriquecedora, donde, como decía antes, pues bueno, este nutrido grupo puso en consonancia la experiencia de capturar ese patrimonio, a veces arquitectónico, a veces cultural, en ocasiones las propias calles, el bullicio del mercado de abasto, es decir, reflejar de maneras diferentes y utilizando esta idea del dibujo, de la captura en imágenes, al fin y al cabo, de lo que es la propia idea de ciudad de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Y además, incluso podríamos plantear la traslación, como incluso plantea esta imagen, ¿no? Esa idea de creación y recreación, ¿no? Igual que van los copistas al Museo del Prado y copian esas obras en su afán de perfeccionar una técnica, pero también en su afán de reproducir obras maestras, los Urban Sketchers que estuvieron en Antequera también pudieron actuar en una forma similar, ¿no? Al acercarse a esas otras obras emblemáticas, a esos hitos urbanos arquitectónicos y poder copiarlos a través de sus técnicas, acuarelas, soportes, etcétera, para crear esas relaciones permanentes que se establecen desde la propia capacidad mnemónica que adquiere el documento toda vez que se ha fraguado. En definitiva, bueno, toda una serie de evidencias y de bueno, experiencias, como decíamos al principio, que nos hablan justamente de esas relaciones entre patrimonio, cultura, arte, ciudad, etc. En definitiva, las ciudades nos proponen una serie de narraciones en torno al patrimonio en las que participamos todos de una manera u otra. Este proceso de reconocimiento de lo ya existente
posibilita diálogos participativos en los que historiadores, arquitectos, creadores, etcétera, se alzan en engranajes que activan el valor cultural de todo aquello que se inscribe en el contexto urbano. Por tanto, hablar de ciudad-museo o del museo como ciudad no es más que ahondar en la concreción de una misma idea en la que participa o la participación ha de ser constante para propiciar realidades. Bueno, son algunas conclusiones que planteo como final de esta breve intervención. Espero no haberles aburrido mucho. Por supuesto, muchas gracias de nuevo a quienes han propiciado la participación en este congreso y espero, por supuesto, que disfruten del resto de comunicaciones. Un saludo.